Vamos a calcular ese circuito, es decir, vamos a calcular la resistencia e intensidad de corriente total del circuito, así como la intensidad de corriente y voltaje en cada una de las resistencias. Aquí vamos a analizar qué tipo de circuito tenemos aquí. Como ven, aquí tenemos la batería o el voltaje. Vemos que este sigue por este camino y se conecta aquí a esta resistencia. Sigue y se conecta a esta resistencia, es decir, no se ramifica ni está conectado a más alambres, sigue siendo el mismo. Y sigue por acá, pues se vuelve a conectar a esta resistencia hasta que se conecta otra vez a la batería. Entonces, aquí, dicho esto, tenemos un circuito eléctrico conectado en serie, y para ello vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff para circuitos conectados en serie. Para la intensidad de corriente total, si vemos del circuito, esto es igual a la intensidad de corriente 1, que es igual a la intensidad de corriente 2, que es igual a la intensidad de corriente 3, igual y así sucesivamente si tenemos más resistencias conectadas. Es decir, la intensidad de corriente total del circuito es igual para cada una de las resistencias. Y para el voltaje es igual a la suma de todos los voltajes. Es decir, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, y así sucesivamente si tenemos más circuitos, más resistencias conectadas. Y para la resistencia total, esto es igual a la suma de cada resistencia, es decir, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, y así sucesivamente si tenemos más resistencias conectadas. Dicho esto, para analizar todas estas leyes de Kirchhoff, hay que tener en cuenta la ley de Ohm, que si no la han visto les recomiendo a que visiten mi video pasado donde explico en qué consiste la ley de Ohm y en qué se aplica. En este caso, aquí vemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Sí, esa es la ley de Ohm, en pocas palabras. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia, ya que es algo que tenemos aquí. Como recuerden que la resistencia total es equivalente a la suma de cada resistencia, es decir, la resistencia total es igual, o la suma de las resistencias es resistencia 1, que es de 4 ohms, más resistencia 2, 8 ohms, más resistencia 3, 12 ohms. Y vemos que la suma de las resistencias, o la resistencia total, es igual a 24 ohms. Listo, ya tenemos la resistencia. Eso quiere decir que este circuito tiene una resistencia de 24 ohms. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí ya nos dan de una vez el voltaje total del circuito. Eso quiere decir que ya tenemos el voltaje y la resistencia. Ahora falta calcular la intensidad de corriente total del circuito. Vemos que la resistencia que está multiplicando pasa a dividir. Nos queda que voltaje sobre resistencia es igual a intensidad de corriente. Voltaje 12 volts sobre resistencia 24 ohms. Y esto es igual a la intensidad de corriente total, que toda esta fracción nos da un resultado de 0.5 amperes. Porque eso quiere decir que un volt entre un ohm es igual a un ampere, que exactamente corresponde a unidades de intensidad de corriente. Eso quiere decir que ya tenemos la intensidad de corriente total, 0.5 amperes, y la resistencia total, 24 ohms, para organizarlo. Listo, dicho todo esto, ahora lo que nos queda calcular es el voltaje y la intensidad de corriente en cada uno de los circuitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí también nos dan el voltaje, 12 volts. Listo, vemos que aquí tenemos la intensidad de corriente total, pero esa intensidad de corriente total se aplica para todos los circuitos obedeciendo esta ley que tenemos acá. Eso quiere decir que la intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2 e intensidad de corriente 3 es igual a 0.5 amperes en cada una de las resistencias. Listo. Ahora bien, teniendo aquí la intensidad de corriente y la resistencia en cada uno de los circuitos, podemos calcular
ya el voltaje, como simplemente obedeciendo esta ley. Ahora, para el voltaje 1 es igual a la intensidad de corriente 0.5 amperes por la resistencia 1, que es de 4 ohms. Y esto nos da 2 volts. Eso quiere decir que aquí tenemos que el voltaje 1 es de 2 volts. Y listo. Y así sucesivamente para cada una. Aquí simplemente es cuestión de borrar esto. Ahora, para la resistencia 2, que es de 8 ohms, perdón por los ruidos del fondo, eso quiere decir que esto es igual a 4 volts. Voltaje 1, 4 volts. Y así con la tercera, 12 ohms, y esto es igual a 6 volts. Volts. Y este es el voltaje total. Listo. Ya con todas esas explicaciones, espero que les haya gustado el video. Ya saben que pueden darle like a este video. Y hasta la próxima.